Noir es el nombre de un antiguo destino, dos doncellas que gobiernan la muerte y cuyas manos negras custodian la paz del recién nacido. Con estas palabras da inicio a nuestro peregrinaje. Emitida en 2001 y producida por el estudio japonés B-Train, Noir fue una de las últimas series animadas con fondos y entintado realizados completamente a mano. Su paleta desaturada, los escenarios casi deshabitados y su tempo deliberado nos sumergen en una París distante, más cercana a una maqueta melancólica que a una ciudad viva. La animación, contenida pero minuciosa, traza un pacto con la música de Yuki Kajiura, que actúa como hilo conductor y a veces como única voz de la historia. Una banda sonora que mezcla techno y trip hop con música de cámara y cantos en latín, remarcando el espíritu atemporal de la serie. Hoy veremos que detrás de su superficie de disparos y violencia estilizada, Noir esconde una historia secreta, la búsqueda de la luz en un mundo laberíntico que parece no tener salida. Una historia cifrada en símbolos, destinada a iluminar el camino hacia una liberación interior. Mireille Bouquet, una asesina a sueldo de renombre en París, recibe un correo anónimo. El mensaje es breve: haz un peregrinaje al pasado conmigo. Junto al texto, un archivo de audio, una melodía suave y repetitiva que despierta en Mireille recuerdos enterrados. Intrigada, acepta encontrarse con la remitente, una joven japonesa llamada Kirika Yumura. El encuentro ocurre en Japón, en medio de una obra en construcción, un espacio inacabado, un símbolo transparente del inicio de la gran obra alquímica que ambas están por emprender. Sin tiempo para explicaciones, son emboscadas por hombres armados. Frente a la mirada incrédula de Mireille, Kirika reacciona con precisión letal. Mata con la gracia coreográfica de quien parece haber nacido para eso. Tras el combate, Kirika se sienta al borde de un abismo con el sol crepuscular a sus espaldas. En sus manos, un reloj de bolsillo. De él brota la misma melodía del correo. Mireille la observa como quien asiste a una revelación. La escena evoca aquella otra de Vértigo de Alfred Hitchcock, cuando Scotty contempla a Madeleine absorta ante el retrato de su antepasada. En ambas historias, un personaje amnésico y otro consciente se ven arrastrados hacia un pasado que no han elegido, pero que exige ser desenterrado y revivido. La chica se presenta con un solo nombre: Noir, una palabra cargada de ecos. No solo alude al género policial francés que la serie homenajea con estilo, sino también a la primera fase del trabajo alquímico, la nigredo. La disolución del ego, la muerte simbólica, clave para alcanzar la inmortalidad. Como escribió Abraham von Frankenberg, quien no muere antes de morir, muere cuando muere. El trayecto de las protagonistas puede leerse como un tránsito desde la oscuridad de la nigredo hacia la luz del albedo, la purificación del alma y el regreso de la inocencia. La última etapa, la rubedo, simbolizada por la sangre y el color rojo, queda fuera de campo, lo que Ángel Fareta llamaría una omisión polémica, una ausencia cargada de sentido. Noir es una serie de asesinatos que no tiene sangre a la vista. Incluso cuando aparece, su color no llega a ser rojo. Otra de sus omisiones polémicas es que no tenemos hombres protagonistas, ninguno fuerte, ninguno central. Y esto nos permite citar el códice alquímico del siglo XVI, Splendor Solis, donde se afirma que el blanqueo de la materia negra, después de la fase de nigredo, es considerado una labor
a cargo de mujeres. Negro, blanco, rojo. Colores de la obra alquímica, pero también de la bandera francesa. Dentro del hermetismo suele asociarse el negro con el azul profundo. En palabras de Titus Burckhardt, el azul representa al negro en el reino vegetal y tiene su mismo significado. Por esto, no es casual que tras la formación del dúo, la serie muestre un primer plano de la bandera francesa, tierra de catedrales y escenario de la Revolución de 1789. Donde aquella revuelta invocó esos colores como símbolo de libertad, igualdad y fraternidad, a costa de quebrar jerarquías tradicionales y borrar la visión sagrada del mundo, Noir los resignifica. Los recupera, convirtiéndolos en signos de una búsqueda espiritual anclada por necesidad en el pasado. Un pasado activo, vivo, en sintonía con una concepción cosmológica de la existencia. Estamos ante un mito medieval disfrazado de thriller, donde las protagonistas deben descender literal y simbólicamente a lo más profundo. Catacumbas, iglesias, cementerios. Allí, bajo las ruinas, todavía habita la verdad. Y el enemigo lo sabe. Tampoco es casual que la invitación que recibe Mireille provenga de Japón, un país que, pese a su modernización acelerada durante la restauración Meiji, mantiene vivos sus vínculos con el pasado, con lo simbólico, con lo ancestral. Al aceptar la invitación de Kirika, Mireille viaja no solo hacia Oriente, sino también hacia atrás en el tiempo, a un mundo donde las garras del laicismo aún no han clausurado del todo el misterio. De este modo, inicia su parte del peregrinaje. Porque, como escribió René Guénon, es Occidente quien debe acercarse a Oriente, porque es el primero el que se ha alejado del segundo, olvidando sus principios tradicionales. Kirika Yumura, por su parte, no recuerda nada de su pasado, ni su infancia, ni su entrenamiento. Sufre al ver que puede matar sin sentir remordimiento alguno. Vive en un pequeño apartamento en Tokio, el mismo donde un día despertó y se encontró con 3 objetos: una pistola, un reloj musical antiguo y una credencial falsa de estudiante. Cada uno es una pista, pero también una carga. Kirika quiere saber quién es y de dónde viene, y a la vez teme descubrirlo. Esta tensión se condensa en una frase de Mireille en el episodio 10. Quien ve su reflejo muere. Porque lo que inquieta a Mireille no es solo el pasado de Kirika, sino lo que su reflejo le devuelve de sí misma. Desconfía de sus silencios, de su mirada fría, y sin embargo siente una atracción irresistible. La relación entre ambas se mueve en una tensión constante entre admiración y rechazo, cercanía y sospecha. Cada una es para la otra tanto un peligro como una necesidad, porque ante un mundo que comienza a perseguirlas sin razón aparente, no tienen más opción que unirse. Esta ambigüedad, mezclada con momentos cotidianos y pequeñas complicidades, es el verdadero núcleo emocional de la serie. Ya que vemos cómo, a través de su día a día juntas, empiezan a entender que el único modo de sobrevivir es aceptar que comparten un mismo origen y quizás un mismo destino. Sobre esto, Heráclito dirá que solo a través de 2 polaridades puede surgir un ser completo, ya que todas las cosas tienden a su opuesto. Lo contrario es concordante, y es de lo discordante de donde surge la más bella armonía.
Como vimos, al despertar en Tokio, Kirika encuentra 3 objetos clave: la pistola, el reloj musical y una credencial de estudiante. Este último, el carnet, pronto es desmentido por Mireille como falsificado, pero que sea falso no significa que carezca de sentido. Su nombre ficticio actúa como un recordatorio de su identidad, pero también de que el nombre, aunque nunca es la cosa misma, puede orientarnos. Kirika está conformado por el kanji Kiri, que significa niebla, y Ka, fragancia o aroma. Puede leerse como la belleza de la niebla. Una imagen que en la tradición japonesa evoca elegancia, serenidad e incluso pureza. Aspectos que Kirika encarna paradójicamente incluso al matar, como en el primer episodio donde asesina usando solo una corbata y su propio peso en una danza silenciosa y elegante. Su apellido, Yumura, es más críptico. Yu alude al crepúsculo y Mura puede leerse como aldea o poblado. Poéticamente, la belleza de la niebla sobre una aldea al anochecer. Una forma lírica de nombrar la oscuridad, bella, etérea y letal. Por lo que esta identidad falsa actúa como signo de su origen artificial. Kirika es una creación, un mal diseñado para cumplir una función específica, pero también este nombre es un punto de partida que puede iniciar la búsqueda de la verdad. En el episodio 7, esa misma credencial será utilizada como arma para degollar a un enemigo. Lo que antes era un ícono de su identidad vacía se transforma en instrumento y símbolo de supervivencia. Una acción que encarna el principio que Julius Evola formula en Cabalgar el Tigre. Cuando no es posible oponerse al enemigo, hay que subirse a él, aprovechar su fuerza y cansarlo desde adentro. Usar las armas del enemigo a nuestro favor. A pesar de su habilidad para convertir cualquier objeto en un arma, Kirika siempre utiliza la misma pistola. Una Beretta M1934, fabricada para el ejército fascista italiano y también utilizada por grupos como la Guardia de Hierro y las SS, una reliquia del viejo mundo cargada de karma histórico. Simboliza una herencia que no eligió, pero que carga con silenciosa obediencia. Mireille, en cambio, usa una Walther P99, arma moderna y funcional, popularizada por el cine de espionaje. La P99 representa a la asesina profesional del presente, fría, eficiente, sin ataduras al pasado, un arma sin historia, pero esa misma modernidad puede tornarse en desarraigo, automatismo, insensibilidad. El simbolismo de sus armas es también metáfora de sus pruebas internas, lo que cada una debe trascender por su cuenta. Como expresa Kirika en uno de sus momentos introspectivos, mientras observa las vías del tren, los dos rieles no siempre terminan juntos. El tercer objeto es el más misterioso y el que une a ambas, el reloj musical. Su melodía suave y repetitiva despierta en Kirika y Mireille recuerdos vagos marcados por una misma tragedia. La música las une en una memoria compartida pero todavía velada. Este reloj marca el tiempo detenido en aquel pasado traumático, pero tiene la particularidad de que pese a su antigüedad, continúa funcionando. Sigue marcando lo que los griegos llamaban el tiempo de Cronos, lineal, medible, que corre como un río siempre hacia adelante, un concepto que se contrapone con el tiempo Kairos, el instante decisivo, eterno y vertical, hora de la oportunidad donde se dan las condiciones propicias para una verdadera transformación. A diferencia de Kirika, Mireille Bouquet sí conoce su pasado, y eso no la hace menos trágica. Nacida en Córcega, tierra de clanes antiguos, marcada por códigos de honor y venganza, Mireille fue testigo del asesinato de sus padres durante su infancia, una escena abrupta y brutal grabada a fuego en su memoria.
El sonido del reloj que Kirika lleva consigo es el mismo que escuchó ese día. Esa melodía marcó el final de su niñez y el inicio de su formación como asesina junto a su tío, ya exiliados en Francia. El problema es que Mireille nunca llegó a ver el rostro del ejecutante. Como ella misma dirá en el episodio 5, esto es un rompecabezas hecho de piezas misteriosas. Incluso su nombre parece estar cifrado en esta dirección. Mireille proviene del verbo francés mirer, mirar o admirar. Evoca la contemplación y, en sentido más profundo, la revelación. Su apellido, Bouquet, alude a un ramo de flores ofrecido en una ceremonia o al aroma de un vino, y ese detalle sutil conecta a Mireille con Kirika, cuyo segundo kanji, Ka, también significa aroma. El contraste es claro. Kirika evoca la niebla y la noche, Mireille el día y la revelación, dos opuestos complementarios, dos mitades destinadas a unirse o destruirse. Esta tensión se refleja simbólicamente en el piso ajedrezado de la casa de la infancia de Mireille, símbolo masónico por excelencia asociado a la dualidad, al enfrentamiento y unión de los opuestos, luz y oscuridad, vida y muerte. Pero también, en clave iniciática, el damero representa dos caminos paralelos, el exotérico, visible externo, y el esotérico, oculto, reservado a los iniciados. Y es precisamente entre esos dos planos que Mireille camina, a veces con firmeza, otras con miedo, pero siempre avanzando con los ojos abiertos, buscando las piezas que faltan. En el episodio 3, Mireille lo dice con simpleza, pero sin dudas. El enemigo siempre está observándonos. Pero, ¿quién es ese enemigo? ¿Quién persigue a las protagonistas y con qué propósito? La respuesta llega pronto, aunque envuelta en misterio. Una antigua organización esotérica conocida como Les Soldats, una orden secreta que, según sus propias palabras, reinó y aún reina sobre el mundo desde las sombras. Al principio, Les Soldats parece una amenaza difusa, casi fantasmal, pero a medida que la historia avanza se revela algo más complejo. No hay una única voluntad, sino dos grandes facciones enfrentadas dentro de la misma sociedad. Por un lado está la rama liderada por Altena, que busca restaurar un orden antiguo marcado por la tradición, la mística medieval y una jerarquía estricta. Por el otro, el Consejo de Soldats, que rechaza ese ideal y prefiere el poder moderno, control financiero, manipulación política y dominio burocrático. Ambos bandos se disputan el futuro de Noir. Ambos proyectan sobre Kirika y Mireille un destino impuesto. En la tradición de Les Soldats, Noir es un título sagrado, un nombre otorgado a dos figuras míticas, dos doncellas, encargadas de custodiar la muerte y el pecado. Estas figuras aparecen representadas en el reloj musical que Kirika conserva desde su infancia, donde las vemos con espadas enfrentadas, una imagen que habla de una función compartida y también de una tensión latente. Son representaciones individuales del arcano La Justicia, una carta que nos recuerda que cada acción tiene una consecuencia y que la divinidad tarde o temprano impone su ley. La investidura de Noir se transmite a través de generaciones. No es un rol que se elige, sino un impuesto tras una rigurosa selección de jóvenes marcadas por su habilidad para el asesinato. En esta generación, 3 han sido las elegidas: Kirika, Mireille y la enigmática Chloe. Este intento de convertir a las protagonistas en piezas de un plan ancestral es lo que da forma al conflicto central de la serie. La verdadera batalla de Noir no es entre dos bandos, es contra el destino mismo impuesto desde las sombras. Hablamos de una tercera posición espiritual, planteada por la obra, que se manifiesta de forma explícita en el episodio 2, donde Mireille y Kirika, ya actuando bajo el nombre de Noir, aceptan un encargo de una organización de extrema derecha. Su misión: eliminar a uno de sus líderes y también a un alto cargo de la policía antiterrorista francesa. Al evaluar el encargo,
Mirel le comenta a Kirika que ningún bando es mejor que el otro, pero que la oferta es seductora. A lo largo de la serie vemos a Noir posicionándose por encima de la polarización ideológica, dando una infinidad de ejemplos reales y operativos. El terrorismo de izquierda, el terrorismo de derecha, los gobiernos títeres latinoamericanos, el fundamentalismo islámico, la mafia siciliana, las tríadas chinas, la guerra de Bosnia, la KGB, la Unión Soviética, la masonería operativa, la masonería especulativa, el ocultismo decimonónico, la legión extranjera y muchos otros. Lo cual nos hace preguntarnos si el alejamiento de la industria del anime por parte de su creador, Ryohei Tsukimura, hace ya más de 20 años, es una mera casualidad. Es precisamente en el heroísmo de conquistar y superar la díada, en la unión orgánica y cooperativa de la mano izquierda y la mano derecha, donde habita el concepto central y el simbolismo más valioso de esta obra. Hablamos de la búsqueda del logos. En el corazón de Noir late un concepto que nace con el pensamiento mismo, el logos, una palabra griega que con el tiempo fue acumulando nuevas capas de sentido. En los presocráticos y sus fragmentos, Alfredo Llanos afirma que es intraducible y explica que con ella Heráclito se refiere a la ley universal que regula el movimiento sincronizado del macrocosmos y el microcosmos, una armonía invisible sostenida por el equilibrio entre los contrarios, sol y luna, masculino y femenino, vida y muerte. Cada cosa se halla en relación con su opuesto y de esa tensión nace la unidad. Esta noción resuena con fuerza en Noir, no solo porque el título mismo remite a un nombre para dos, sino también por las alusiones directas a principios herméticos. Uno de ellos, repetidos por Altena, habla de el hombre dentro del hombre, el pecado dentro del pecado, el amor dentro del amor, otra forma de sugerir la máxima hermética, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. En el primer versículo del Evangelio según San Juan se lee: en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Aquí el Logos ya no es solo ley cósmica, sino también palabra divina, principio creador y Cristo mismo. Es la inteligencia amorosa que ha dado forma al mundo, la conexión entre lo invisible y lo visible, lo eterno y lo encarnado. Buscar el Logos entonces no es un mero ejercicio intelectual, sino una travesía espiritual, centrada en la vuelta al origen. Se trata de encontrar la unidad en la multiplicidad, sentido en el caos y finalmente restaurar un orden perdido. Como ya vimos, Noir es el nombre de un dúo ancestral, dos doncellas bendecidas por la Santa Madre para aportar al mismo tiempo la bondad del cielo y la crueldad de la muerte. Se dice que fueron elegidas para gobernar sobre el pecado y proteger la paz del recién nacido, uno de los títulos más conocidos de Cristo. La paz que se menciona en esta leyenda no es un remanso, recuerda más a la advertencia de Jesús en el Evangelio según San Mateo, que dicta: no he venido a traer la paz, sino la espada. Y así la serie plantea su tensión más profunda, expresada en distintos momentos, la cual dice: si el cielo guarda silencio, alguien tiene que tomar las armas. Si la rama laica de Les Soldats prefiere unirse al mundo y ser el mundo, en cambio la facción de Altena propone una solución radical. Alguien debe cargar con los pecados del hombre. Si se quiere expiación, debe haber sacrificio. Y ese rol trágico está en las manos negras de Noir.
Como señala Kirika al observar las vías del tren, en ella y Mirel hay dos trayectorias iniciáticas avanzando en paralelo, pero con orientaciones distintas. Ambas, como dice una de las frases de la serie, apuntan con sus armas hacia el pasado. Kirika busca recuperar su humanidad y reconstruir su identidad. Mirel, en cambio, intenta sanar las heridas de su infancia y dejar atrás el odio. En el episodio 7, la voz en off de Mirel afirma que el hilo que las une es negro, una inversión directa del conocido hilo rojo del destino de la tradición china, que une a dos almas predestinadas a encontrarse. Aquí el hilo es negro, y se lo describe como más negro que la noche, más negro que la misma oscuridad. Esta frase remite al concepto hermético nigrum nigro nigrius, un negro más negro que el negro, utilizado por Michael Mayer para aludir a la tierra negra de la materia prima, base de toda transmutación alquímica. Es el punto cero del alma, el abismo inicial donde comienza el ascenso hacia la luz. La Nigredo exige un descenso a los infiernos, una catábasis, proceso iniciático presente en múltiples mitologías. Así como Orfeo baja al Hades en busca de su alma representada en Eurídice, ambas protagonistas deben descender simbólicamente al inframundo, a recuperar los fragmentos perdidos de su identidad esencial. Mirel realiza su primer descenso cuando viaja a la Catedral de San Galo, en Bélgica, siguiendo una pista sobre sus enemigos. Las catacumbas bajo el templo marcan literalmente este descenso interior. Allí, un miembro de la facción moderna y materialista de Les Soldats le dirá que ellos están en todas partes. Al regresar, Mirel dirá a Kirika que el enemigo se ha mostrado y que es hora de abrir la puerta al pasado. Ir al encuentro con la sombra reprimida, algo que queda marcado en una de las placas que Noir muestra al terminar el episodio 9. Quien ve su propia sombra, muere. De las tres jóvenes elegidas para restaurar Noir, Chloe es la más pura y la más peligrosa. No actúa por interés personal ni busca reconstruirse. Ella cree en la leyenda de su misión y sobre todo cree en Altena, a la que ve como una madre. Desde su primera aparición irradia una elegancia arcaica, como si perteneciera a un mundo olvidado. Se mueve con precisión ceremonial y asesina con la gracia de una sacerdotisa armada. Para ella, matar no es un acto violento sino una ofrenda ritual. Para Chloe, Kirika es la mitad que le falta, no solo en el combate, sino en su alma, su reflejo ideal. No desea solo luchar junto a ella, desea que la reconozca, que la recuerde y que la elija. Esta devoción queda configurada en el tenedor de 2 dientes que toma como un souvenir de la casa de Kirika y Mirel. Será a través de este objeto y de esta entrega reverencial donde residirá también su caída. Chloe acepta su rol dentro del mito, incluso si eso implica desaparecer. Su nombre remite a la pastora de Daphnis y Chloe, pero suena en japonés como Kuroe, negro. Chloe es la sombra de la sombra, una figura destinada a iluminar a otra y al hacerlo consumirse para siempre. Chloe vive con Altena en un sitio imposible de ubicar entre España y Francia, conocido como El Señorío. Se dice que en esta zona el tiempo no corre. Allí, ambas llevan la vida de monjas medievales. Y desde este lugar, Altena dirige los hilos del destino del mundo como una sacerdotisa esotérica, guardiana de los ritos más antiguos de Les Soldats y arquitecta del minucioso plan para restaurar a Noir. Su nombre evoca a Atenea o Atena, diosa griega de la sabiduría estratégica, pero en japonés Altena se pronuncia Arutena,
dejando entrever también la sombra de Ares, dios de la guerra violenta, sabiduría y destrucción, dos rostros unidos en un mismo arquetipo. En el episodio final, un breve flashback insinúa el origen doloroso de este personaje. Durante una cruenta guerra, Althena, siendo apenas una niña, queda huérfana y es víctima de una violación por parte de un soldado. Su personalidad se cristaliza desde entonces en una frase característica: si el amor puede matar, entonces el odio también puede salvar. Althena busca la redención a través del rito de sangre, pero su señorío no pertenece a este mundo, es una tradición congelada, sin centro ni compasión. Lo que podría haber sido sagrado en ella se vuelve piedra, disfrazando su trauma personal de liturgia colectiva y renovando sin saberlo el ciclo del mal. Según Althena, la historia comienza hace 1000 años tras una guerra brutal, quizás las cruzadas o algo muy similar, que dejó al mundo fragmentado y sin esperanza. En medio de la devastación, algunos sobrevivientes vieron con claridad lo que había detrás del colapso, la verdadera naturaleza del hombre, el mar en su interior. Fue entonces cuando nació Les Soldats, un pequeño grupo de hombres y mujeres que hicieron un pacto. Prometieron proteger a los débiles, castigar la injusticia y no revelar jamás los secretos a los que habían sido expuestos. Su sangre, dice Althena, se filtrará por la tierra y fluirá hacia el gran río. Ese río no es otro que la historia misma, una corriente subterránea donde la tradición, el deber y el sacrificio continúan latiendo desde las sombras. Desde su origen, Les Soldats custodió un principio sagrado, el par de doncellas conocidas como Noir, las manos negras. Una encarnación doble, la bondad y la crueldad, la paz y la espada. Ellas gobiernan el fin, ejercen autoridad sobre la muerte, integrándola como parte del orden divino. Pero con el tiempo y la llegada de la modernidad, la organización comienza a fragmentarse. Surge un consejo que desafía la autoridad espiritual para entregarse al control político y la ambición temporal. En respuesta, Althena no cede, sigue adelante con su plan, mientras el consejo de los Soldats busca destruir a las Noir. Ella intenta protegerlas para que recuperen su función mítica. Pero este anhelo, tan antiguo como peligroso, no escapa a la corrupción que busca combatir. En Althena se confunde lo personal con lo sagrado. La vemos cultivar uvas, realizar sus rezos, cuidar de su comunidad y a la vez ejecutar los peores asesinatos en nombre de sus ideales. Esta contradicción podría ilustrarse con la frase de San Nilo el asceta: deja tu ofrenda delante del altar y antes ve a reconciliarte con tu hermano, y entonces verás y orarás sin turbaciones. En efecto, el resentimiento ciega a la suprema potencia del alma que ora y oscurece sus oraciones. Llegando a la mitad de la serie, tanto Kirika como Mirel descienden por fin a las raíces de su historia. Lo que comienza como una misión exterior se transforma en un descenso interior, un regreso al lugar donde comenzó su sombra. Cada una enfrentará una revelación que marcará su iniciación definitiva. Mirel regresa a su Córcega natal. Allí descubre que sus padres, Laurent y Odette Bouquet, fueron miembros de Les Soldats. El poder del sindicato al que pertenecía su familia estaba ligado directamente a esta organización. Cuando Les Soldats exigió que entregaran a Mirel para entrenarla como Noir, sus padres se negaron. Fue ese acto de resistencia el que selló su destino. Como castigo, la organización envió una asesina para eliminarlos. Una niña, Kirika. Odette, aún herida de muerte, no maldice a su verduga. Al contrario, ve en esa niña a una víctima más, una criatura manipulada desde el nacimiento. En lugar de odio, le ofrece perdón y con ternura le susurra una súplica: que cuide de Mirel. Así se tensa por primera vez el hilo negro que une a ambas, un lazo sellado con sangre y con compasión. Cuando la verdad finalmente sale a la luz, Kirika le ruega a Mirel que la mate.
pero ella, rota por dentro, es incapaz de hacerlo. Pese a todo, no puede levantar su arma contra su compañera. Sola y doblemente devastada, como si su cuerpo ya no le perteneciera, avanza hacia la consumación del destino que otros escribieron para ella. Ya no tiene nada que perder. Allí, Altena la espera. La joven, sumida en un trance de dolor, llega finalmente hasta Altena, que la recibe con un fuerte abrazo. Mientras esto sucede, Mirel, aún dubitativa entre actuar o no, encuentra una carta que Kirika dejó en su casa, la cual dice: Mirel, tengo un mal presentimiento, por eso te escribo ahora. Cuando Claude dijo que Les Soldats era mi verdadero hogar, sentí que quizás nunca te volvería a ver. Es extraño porque no me importaría si tú me matas, pero si ese momento llega y no hay tiempo para que intercambiemos unas palabras, no podría soportarlo. Hay algo que tengo que decirte, sin importar lo que pase. Siempre me sentí sola, no tenía nada, estaba asustada, pero en realidad me sentía acompañada. Cuando supe que Noir era un nombre para dos, sentí una gran alegría en mi corazón. Tú estabas ahí para mí. Eso me hizo feliz. No puedo expresar todo por escrito. Solo gracias. Decidida ante este mensaje, Mirel emprende el último tramo de su peregrinaje. Un miembro del Consejo de Les Soldats intenta reclutarla, pero ya es tarde. Las reglas del juego han sido destruidas. Ella no busca alianzas, busca a Kirika, pero su amiga ya ha cruzado el umbral. La vemos sumergirse junto a Chloe en un baño de purificación ritual, una nueva forma de muerte simbólica que recupera el tono crístico de Noir. Recordemos las palabras del apóstol Pablo: en el bautismo nos unimos a Cristo, nos sepultamos en Él, y cuando nos unimos a Él en su muerte, también nos unimos a Él en su resurrección. Así, Kirika se une en cuerpo y alma al mito fundacional de Noir. Chloe sella el pacto con un beso, símbolo de unión y consagración. Es entonces cuando Mirel irrumpe, herida por dentro, determinada por fuera. El reencuentro solo admite una forma de expresión: la violencia. Mirel se enfrenta a Chloe y Kirika, la cual continúa suspendida entre dos mundos. La batalla es intensa y la hija de Córcega parece destinada a perder, pero en un rápido movimiento lanza el reloj musical al aire. Este se rompe al caer y las agujas vuelan. La melodía se activa por última vez. El tiempo cronológico ha sido interrumpido. Es el ingreso a otro tipo de temporalidad, el tiempo Kairos. Como la serie misma señala en una de sus placas, han salido de aquel momento fugaz de la eternidad. Pasado, presente y futuro se funden, y con ellos la memoria de todas las eras es apenas un movimiento casual. Kirika recuerda. Vuelve a ver a Odette, la madre de Mirel, pero esta vez la oye invirtiendo el mandato de Altena. Kirika, dale tu fuerza a Mirel. Puede que el amor mate, pero el odio nunca podrá salvar. Algo se rompe, ha visto el origen, y solo quien se conoce tiene la opción de elegir. En ese mismo instante, Chloe actúa, se abalanza sobre Mirel, pero Kirika la detiene, clavando en su pecho el tenedor de dos puntas que las representaba a ellas mismas, mostrando su verdadero significado. Noir es un nombre para dos, solo para dos, y su nombre no es uno de ellos. Chloe cae, ha cumplido su rol mitológico, muere dejando una nueva herida en Kirika, porque ahora sí, por fin, matarle duele. El cuerpo de Chloe yace inmóvil sobre el mármol. En el señorío, el ritual no se detiene. Altena, impávida como si todo hubiese formado parte de un plan más vasto, inicia el acto final. Las sacerdotisas armadas ya están listas.
el consejo del soldat se aproxima lentamente al señorío para presenciar, por tradición, el último ritual. Altena, cegada por su fanatismo, declara que el soldat se ha convertido en una enfermedad para la sociedad, que todas las muertes que provocó no son más que corderos entregados al altar, incluso Chloe. La mujer guía a Kirika y Mireille hacia una cámara oculta, el núcleo sagrado del señorío. Allí pretende culminar su obra, el renacimiento de Noir. Pero Mireille la enfrenta y Kirika se interpone recibiendo una bala que no era para ella. Mientras se arrastra, apenas consciente murmura: «Cargaré con mis propios pecados, pero ya no como Noir, sino como Kirika Yumura». Ambas caen juntas al foso del fuego ritual, y en ese instante Mireille logra tomar el brazo de su compañera. Kirika le suplica que la suelte, pero ésta, llorando, le ruega que no se deje caer. Se niega a dejarla ir. Juntas logran salir del templo en ruinas, sosteniéndose la una contra la otra, como si ahora formaran un solo cuerpo. Fuera del templo, los miembros del consejo de les soldats las esperan, las llaman por el nombre de Noir, pero ellas se detienen diciendo: «Se equivocan, y si temen al corazón de las tinieblas, entonces apártense». Uno de los líderes del consejo afirma que escapar es inútil, que este mundo ya está cubierto de oscuridad. Es en ese momento que Mireille gira una última vez y dice: «Por eso seguiremos buscando la luz». El último episodio de Noir se titula Nacimiento, pero no es la Noir de la leyenda impuesta la que ha nacido. Son Kirika y Mireille, por primera vez como individuos. Ya no representan un mito ajeno ni responden a un relato impuesto por el otro. La artificialidad de las dualidades ha sido disuelta y encuentra su síntesis al calor de su vínculo y su camaradería. Han dejado atrás las investiduras petrificadas del tradicionalismo y también las ceremonias vacías de lo secular. Teniéndose solo a sí mismas, atraviesan el bosque con la luz del Logos como norte, custodiando ahora sí el amor, la muerte y la paz del recién nacido. Como dice Isaías 60:1, «Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado».